saludamos a todos aquellos que están viendo este mensaje por YouTube. Y bueno, ahorita que vamos a entrar a la prédica, primeramente quería compartirles algo que el Señor había puesto en mi corazón cuando yo le estaba preguntando qué les podía compartir el día de hoy. Y Dios me llevó a esta idea de que a veces no oramos lo suficiente por nosotros mismos. Y luego me puse a reflexionar en esto y es cierto, y creo que como mujer puedo decir que a veces nosotras nos enfocamos mucho y es algo bueno, que oramos por nuestro esposo, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros amigos, todo aquel que viene con una petición de oración, con mucho gusto oramos por ellos, por nuestra comunidad, etc. Pero creo que nos dejamos a nosotras mismas para lo último, y ya lo último quizás tenemos otras cosas que hacer y entonces hacemos una oración corta por nosotras. Pero Dios me estaba diciendo de que en el capítulo de Juan 8, versículo 32 dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, estaba pensando que para experimentar para experimentar una vida libre, además de aceptar a Cristo en nuestro corazón, también tenemos que traerle a Dios todas esas cosas que quizás tenemos arrastrando de la niñez, de la adolescencia, de cualquier etapa de tu vida, en tu matrimonio, cosas que no le has dado a Dios en oración. Y solo cuando tomas el tiempo de hacer eso es cuando la verdad de Dios te va a poder hacer libre. Porque quizás esa situación te ha dejado marcada en tu identidad de una manera u otra. Pero ahora sabes y tienes esta convicción de que cuando eres hijo de Dios, tu identidad viene por lo que el Padre dice que tú eres. Entonces, cuando tú le entregas eso al Señor, que todavía no le has entregado, que todavía no lo has puesto en oración, como dice el versículo 32, la verdad, y sabemos que la verdad es Jesús, eso es lo que te hará libre. Entonces, bueno, los dejo con eso, mis hermanos, y vamos a entrar a la palabra. Amén. Gloria a Dios, Dios bendiga. Solo para los que van a ver el video después, vamos a poner el enlace a otro video más que mostramos al principio de la prédica acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, voy a leer rápidamente en Lucas capítulo 10, versículo 25. Voy a leer esto rápidamente, es la palabra del buen samaritano. Dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Bien, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de los 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El
el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amén. Este mensaje, esta palabra la hemos escuchado muchas veces, repetidas veces en diferentes lugares, por diferentes pastores, ya sea, o diferentes personas. Pero el día de hoy quiero darles un poquito más, una introducción más profunda, más a detalle de lo que realmente esta parábola encierra. Primero comenzamos desde el punto de que dice la palabra de Dios, un experto de la ley. Un experto, no una persona que era desconocedora de la ley. Cuando hablamos de la ley en los tiempos de Jesús era la palabra de Dios. Entonces era un conocedor de la palabra de Dios. Se le acercó y le dijo, ¿qué es lo que debo hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le replicó, ¿qué es lo que está escrito en la palabra? ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia, en la ley? El hombre, conocedor de la palabra, respondió algo que está dentro del libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, se lo voy a leer rápidamente yo. En el Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, usted lo puede buscar después, dice, y amarás a Yahvé, Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto quiere decir que el hombre no está inventándoselo, y Jesús también lo corroboró porque le dijo, estás en lo cierto. Jesús, como sabemos, él era un conocedor de la palabra, él es la palabra. Entonces, esta palabra que se encuentra en Deuteronomio es parte de los 5 primeros libros de la Biblia, como lo hemos estudiado anteriormente: Éxodo, Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. Es parte de lo que lo llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y en algunas otras, se puede decir, religiones similares a la cristiana lo llaman el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y bueno, esas religiones solo ellos creen el Torá y nada más. Pero el punto es este, de que la palabra de Dios desde un inicio estaba allí y estaba correcto, ¿no? Entonces, continúa entonces diciendo la historia, en la parábola, dice, Jesús le dijo, bien has contestado, haz esto y vivirás. Pero dice que el hombre aún quería probarlo porque él quería ajustarse a su realidad. Hemos hablado ya anteriormente de esto. Muchas veces existen lo que llaman los cristianos light, los cristianos que solamente quieren escuchar lo que les gusta y lo que les agrada, ¿no? A veces solamente queremos escuchar el Nuevo Testamento y olvidarnos del Antiguo Testamento, o viceversa, o escuchar algunos versículos que me agradan y los que no me agradan los olvido, o los salto, o los ignoro. Y no es así. Entonces, el hombre de la ley sabía lo que estaba haciendo al preguntarle, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dio la historia de la parábola del buen samaritano. Dice, un sacerdote pasó por allí, por el costado de un hombre el cual había sido atacado, golpeado y dejado casi muerto en el camino entre Jericó y Jerusalén. Y Jesús usó esta locación, este lugar, no por coincidencia, no porque se le ocurrió decir, no, voy a usar Katy como lugar de referencia. No, él sabía por qué lo hacía, y se los voy a explicar en un momento. Pero entonces Jesús dijo, en ese lugar fue ese hombre golpeado, dejado casi muerto, le robaron todo. Pasó un sacerdote por su costado del camino y se hizo de lado y siguió su camino. Igualmente vino un levita. Un levita es un adorador, se puede decir, que también un hombre religioso de aquellos tiempos, y también pasó por el camino y también se desvió simplemente para no ayudar a aquel hombre que había sido golpeado. Pero llegó un samaritano, y la referencia al samaritano quiere decir algo más trascendental de lo que simplemente quiere decir un hombre de diferente raza o diferente cultura. Los que sabemos un poquito más, sabemos que Jerusalén y los del pueblo de Jerusalén y Samaria se llevaban una guerra a muerte, se puede decir, no se agradaban. Por eso cuando la gente iba de Jerusalén a lugares al norte, en vez de pasar por Samaria, ellos preferían saltarse toda la ciudad de Samaria para llegar a su rumbo final. Ellos nunca les gustaba pasar por Samaria, por esa diferencia que tenían. Entonces, el hecho de que Jesús específicamente citó a un hombre de Samaria no fue casualidad,
sino estaba citando a alguien con el cual ese hombre de Jerusalén quizás tenía una rivalidad tan grande. Quizás ese samaritano era la última persona en el mundo entero que iba a ayudar a ese hombre. Entonces, él dice, el samaritano lo ayudó, lo cuidó con aceite, sanó sus heridas, y con vino sanó sus heridas, y luego lo llevó a un lugar, a un alojamiento, donde le dijo al dueño del alojamiento: ¿sabes qué? Aquí están 2 monedas. Si este hombre requiere más dinero para su recuperación, cuando yo regrese te lo voy a pagar, ¿no? Entonces, y Jesús terminó diciendo: eso es lo que debes hacer. Quien le preguntó al hombre experto de la ley, le dijo: ¿quién crees que realmente ayudó a su prójimo? Entonces el hombre de la ley, el experto de la ley, le dijo: el samaritano. Y nosotros quizás pensamos que lo dijo el samaritano, pero ese hombre quizás le dolió haberlo dicho, porque es admitir que un hombre que se puede ser un rival de ellos, del pueblo de Jerusalén, de los israelitas, se puede decir que el experto de la ley lo dijo quizás con un poco de duda, se puede decir de dureza, no quería admitirlo, pero lo dijo. El que realmente hizo el bien fue el samaritano. Entonces, Jesús también, al citar o al poner en el ejemplo a un sacerdote y a un levita, estaba aludiendo al experto de la ley, porque estaba diciendo: tú eres un experto de la ley, tanto como ese sacerdote o tanto como ese levita. Entonces, el trasfondo de esta historia a veces nosotros no lo podemos ver si no entendemos esos pequeños detalles. Este hombre quizás lo dijo con dureza en sus palabras, quizás no queriendo decirlo, tuvo que admitir que el samaritano de la historia fue el que realmente se portó como un prójimo. Y Jesús lo hizo todo esto con un propósito, para demostrar que a veces, cuando nosotros llevamos la religión por encima del amor de Cristo, nos desviamos mucho más de aquellos que, aunque no llevan, se puede decir, la religión, o decir que conocen a Cristo, se portan mejor o aman más al prójimo. Jesús trataba de decir: no interpongas a tu religión o a la religión por encima de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo no va a ser perfecto. Quizás tu prójimo va a ser tu peor rival. Quizás tu prójimo va a ser aquel que está en pecado más. Tu prójimo va a ser aquel que te ha herido. Tu prójimo va a ser aquel al que tú le guardas más rencor. Por eso usó estos ejemplos, estos personajes, no por coincidencia, sino para que realmente nosotros entendamos lo que es amar al prójimo, amar al que más quizás nos ha herido. Y hay algo que comencé a leer un poquito dentro de la historia, como lo estaba mencionando, es cuando Jesús escogió el lugar entre Jericó y Jerusalén. No fue coincidencia. Cuando el doctor o reverendo Martin Luther King, él hizo se puede decir un monólogo titulado I've been to the mountain top. Ella ha estado en la cima de la montaña. Y en ese monólogo, en esa escritura, él hace referencia a este pasaje de Jericó y Jerusalén. Y quiero compartírselos para que ustedes puedan quizás un poquito ver lo que él personalmente vivió y lo que nos ayuda a uno a comprender más esta historia. Dice, este es solamente un fragmento, no es todo, para que sepan. Dice: desarrollemos una especie de altruismo o de desinterés peligroso. Un día, un hombre se acercó a Jesús y quería plantear algunas preguntas sobre algunos asuntos vitales o importantes de la vida. En algunos momentos, este hombre quería engañar a Jesús y mostrarle que sabía un poco más de lo que Jesús sabía.
y a través de esto desviarlo. Vemos cómo la intención de este experto de la ley era como que tratar de sobresalir de Jesús. A través del Antiguo Testamento vimos cómo los saduceos, los fariseos siempre trataban de sobreponerse a Jesús. Cuando tentaron a Jesús al darle la moneda y decirle a Jesús, ¿debemos pagar los impuestos al César o no? Vemos cómo es la misma historia y por eso Jesús escogió a estos personajes, como les digo, al sacerdote y al levita. Entonces, continúa leyendo, dice, ahora bien, esa pregunta podía haber terminado fácilmente en un debate filosófico y teológico, pero Jesús inmediatamente sacó esa pregunta del aire y la colocó en una curva peligrosa entre Jerusalén y Jericó. Y habló de cierto hombre que cayó en manos de ladrones. Recuerda, un levita y un sacerdote pasaron por su lado y no se detuvieron a ayudarlo. Y finalmente pasó un hombre de otra raza. Se bajó de su bestia o de su burrito, de su asno, y decidió ser compasivo sin tener que. No era su obligación. Y él se bajó. Pero como les digo, él era su rival, uno de sus rivales, y aún así se bajó. Entonces dice, pero con él dice, ese hombre administró primeros auxilios y ayudó al hombre necesitado. Jesús terminó diciendo, este era el buen hombre, este era el gran hombre, porque tenía la capacidad de proyectar el yo en el tú y de preocuparse por su hermano. Ya sabes, usamos nuestra imaginación para tratar de explicar por qué el sacerdote y el levita no se detuvieron. A veces decimos que quizás estaban ocupados yendo a las reuniones de la iglesia, o quizás una reunión eclesiástica, y tenían que ir a Jerusalén para no llegar tarde a la reunión. En otras ocasiones especularíamos que había una ley religiosa que decía que quien participara en ceremonias religiosas no debía tocar un cuerpo humano dentro de 24 horas antes de la ceremonia. Y de vez en cuando empezamos a preguntarnos si tal vez no irían a Jerusalén o a Jericó, más bien para organizar una asociación de mejoramiento de la carretera de Jericó. Esa es una posibilidad. Tal vez se sintieron que era mejor abordar el problema desde la raíz causal en lugar de ocuparse en un esfuerzo pequeño. Cuando esta parte quizás un poquito no es clara, porque lo traducí de inglés a español, pero quiere decir que quizás el sacerdote y el levita estaban yendo a Jerusalén a una reunión que justamente era para la seguridad de aquella carretera, para implementar normas y regulaciones y leyes para hacer esa carretera o ese camino más seguro. Y en vez de preocuparse por ese hombre que ya estaba herido, dijeron, no, voy a preocuparme más por implementar esa ley que realmente por preocuparme por ese hombre que está caído. Porque la meta final era para ellos hacer la ley que ayudara a aquel que estaba caído. Y continúa diciendo, pero te voy a contar lo que me dice mi imaginación, hablando el reverendo Martin Luther King. Es posible que estos hombres tuvieran miedo. Miren, el camino de Jericó es un camino peligroso. Recuerdo que cuando yo estaba con mi esposa, la señora King, nosotros cuando estuvimos ahí por primera vez en Jerusalén, rentamos un coche y lo condujimos desde Jerusalén hasta Jericó. Y tan pronto como llegamos a ese camino le dije a mi esposa, puedo ver por qué Jesús usó esto en el escenario de su parábola. Es un camino muy peligroso y muy siniestro y es muy propicio para emboscadas. Dice, comienzas en Jerusalén y desde unas 1200 millas o más bien 1200 pies sobre el nivel del mar, y para cuando llegas a Jericó 15 o 20 minutos después ya estás a unos 700 metros bajo el nivel del mar.
este es un camino peligroso. Vemos cómo desde tan altura baja tan rápido entre esas dos ciudades. Y dice, en los días de Jesús llegó a ser conocido como el Paso Sangriento. Ese camino llegó a ser conocido como el Paso Sangriento. Y sabes, es posible que el sacerdote y el levita miraron a ese hombre en el suelo y se preguntaron si los ladrones todavía estaban alrededor. O es posible que sintieran miedo, sintieran que el hombre en el suelo estaba simplemente fingiendo y que estaba actuando como si le hubieran robado y herido para poder apoderarse y atacarlos. Entonces, la primera pregunta que se hizo el levita fue: si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me pasará a mí? ¿Qué me sucederá? Pero luego pasó el buen samaritano e se hizo esta pregunta: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le pasará? Esta es la pregunta que tienen ante ustedes esta noche o este día, dice el reverendo Martin Luther King. Y no es, si me detengo a ayudar a los trabajadores, ¿qué pasará con todas las horas que suelo pasar en mi oficina todos los días y todas las semanas como pastor? Y dice, la pregunta no es, si me detengo a ayudar a este hombre necesitado, ¿qué me sucederá? ¿Quién me ayudará? Si no me detengo a ayudar a los trabajadores, ¿qué pasará con ellos? Esa es la pregunta. Al final lo que Martin Luther King trataba de decir es no enfocarnos en nosotros. Si me detengo a ayudar a ese hombre que está caído, ¿qué me pasará a mí? No es pensar en el mí, sino es pensar en mi hermano, en el otro. Y él usa específicamente, Martin Luther King usa el ejemplo de decir del pastor. ¿Qué pasa si me detengo a ayudar a un trabajador de la calle? Voy a desperdiciar las horas que podría estar trabajando en mi oficina como pastor. Pero este hombre, este reverendo, entendía de que la obligación de un pastor no es en una oficina, no es en una silla, no es en una mesa, sino es allá afuera, ayudando a los necesitados, orando por los que lo necesitan, siendo sensible a las necesidades de otros más que a las de uno mismo. Amén. La historia del buen samaritano, lo que Jesús trata es de sensibilizarnos. Sensibilizarnos no a nuestras necesidades, sino a las de mi prójimo. Y dice el samaritano, no solamente se conformó con sanarlo y llevarlo a un alojamiento, sino por lo contrario, dio dinero para pagar la recuperación de aquel hombre y le dijo al dueño del alojamiento: si aún necesitas más, si gastas más, yo te lo pagaré. Hasta ese extremo llegó ese amor, esa compasión, ese humanitarismo, se puede decir, ese lazo fraternal que sin conocerlo lo bendijo, le dio una oportunidad de vivir, porque si quizás él no lo hubiera recogido de aquella calle, de aquel camino, él no hubiera sobrevivido y hubiera muerto. La historia del buen samaritano es sensibilizarnos, como les digo, dejar el yo y poner adelante al prójimo. Jesús lo hizo así. Él se dejó a sí mismo atrás para darnos salvación. Él dejó atrás su propio beneficio y su propio bienestar. En el monte Getsemaní, Jesús dijo a su Padre, porque Él era humano, Él se hizo carne y le dijo: Padre, si puedes, aparta esta copa de mí. Pero añadió: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo sé que Jesús sabía que Dios no iba a cambiar su parecer.
Dios sabía la respuesta que su padre, Jesús sabía la respuesta que su padre, que Dios le iba a decir, no, tienes que continuar, tienes que llegar a esa cruz. Pero él sintió ese miedo. Jesús también lo sintió. Y con esto no quiero decir de que nosotros a veces sintamos un pero en nuestro corazón. Pero a pesar de ese pero, continúa escuchando la voluntad de Dios, cumpliendo la palabra de Dios, como dice en Deuteronomio y en Lucas. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también la otra parte de este mensaje que Jesús quería dar es dejar la religiosidad de lado. La religión no nos va a salvar. Quien salva es Jesús. Y Jesús es amor. Como lo hemos hablado en el primer capítulo, en los primeros versículos del Evangelio de Juan, dice: y el Verbo se hizo carne. Jesús se hizo carne. Jesús es acción. Jesús es el amor. Y ese amor es el que nosotros tenemos que dar al prójimo. El mismo amor que Jesús nos da día a día. No vamos a ser perfectos, pero día a día hay que tratar poquito a poquito de imitar ese amor. Es lo que Jesús espera. No un amor perfecto como Él lo dio, sino día a día tratar poquito a poquito de imitar ese amor. Hoy te invito, donde estás, cierra tus ojos y dale este momento de oración a Dios. Dile: Dios, ven y quizás borra de mi mente toda religiosidad. Borra de mi mente todo lo que había yo pensado como correcto acerca de la religión, que la religión salva. Sino, ayúdame a entender más bien, Dios, que tú, Jesús, eres quien salva. Que es tu gracia la que salva, que es tu amor el que restaura. Y también, Dios, sensibiliza mi corazón a no pensar simplemente en el yo, pero también en el prójimo. Porque dice también tu palabra que cuando nos desinteresamos por nosotros mismos y damos al prójimo, dice que tú nos proveerás, Dios. Como lo hiciste con Pablo. Pablo se desinteresó de sí mismo para dar a las otras iglesias, para bendecir a otras iglesias, y tú lo protegiste, le proveíste de todas sus necesidades. Como dice tu palabra en Mateo, las aves del campo y los lirios del campo no se preocupan de qué comer o de qué vestir, porque su Padre del cielo los bendice. ¿Cuánto no más a ustedes los bendecirá? Y su palabra dice: cumple mi palabra y todo lo demás vendrá por añadidura. Así hoy creemos, Dios, que todas nuestras necesidades vendrán por añadidura cuando nosotros entregamos nuestro corazón a ti, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando amamos a nuestro rival, a quien más daño nos ha hecho. Oh Dios, danos ese corazón que nos permita conocerte y entenderte cada día más, Dios, y de ser como ese buen samaritano. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque nos permites conocer un poquito más de tu palabra, un poquito más de tu amor. Bendice hoy las familias de todos los que están hoy presentes aquí y los que van a ver el mensaje más tarde. Bendice sus corazones. Guárdalos. Prospéralos y bendícelos, Padre bendito, en tu gracia y en tu amor y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Bueno, yo quiero que se lleven una imagen el día de hoy para recapitular un poco lo que aprendimos el día de hoy. Aquí pueden ver un árbol y este árbol eres tú, soy yo, ¿verdad? Somos nosotros, cada uno de nosotros. Y para que podamos amar a nuestro prójimo, tenemos que amarlo con
cumpliendo los mandamientos del Señor y como Jesús lo resume, que es amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero también hay otra parte de la Biblia, ahorita no recuerdo el capítulo exactamente, pero Jesús dice: ama a tu prójimo así como yo lo he amado. Así como yo te he amado. Entonces ahí el Señor nos repite de que tenemos que amar a nuestro prójimo con el amor de Dios. Y la única manera de hacer eso es cuando vamos con el Señor a su presencia todos los días. Como decía al principio, ahí está la importancia de orar por aquellas cargas que llevas en tu corazón, en tu mente, que quizás no te has dado cuenta porque no se las has entregado a Dios. Y si tienes, por lo menos, si tú eres esta planta, y el anhelo de todos nosotros es ser una planta saludable, si tenemos rencor en nuestro corazón, entonces esa rama se va pudriendo, y con esa misma calidad vas a amar a tu prójimo. Y no va a ser un amor puro, va a ser un amor amargo. Entonces tenemos que ir a la presencia del Señor todos los días para poder ser esa planta que está fortalecida, que está plantada en Jesucristo. Y bueno, te recordamos, aquí estamos para petición de oración. Contáctanos, por favor.